Bueno, la verdad no tengo ni siquiera idea qué será raza 4, no tengo conocimiento. Me gustaría saber más del tema para... Tengo entendido que es algo del banano, pero no sé en sí cuál es el daño que será o el beneficio que será raza 4. No. ¿No has oído hablar de raza 4? ¿El mal de Panamá? Algo de Panamá. El mal de Panamá que tuvimos hace muchos años, pero con más agresividad, ¿no? Todavía por aquí no quería decir nada. No he escuchado nada de verdad. Que eso es una enfermedad que arrasa con las bananeras en base a lo que ya se conoce a nivel mundial. El raza 4 mal de Panamá es una enfermedad muy seria. Bacterias que están en el suelo y se puede erradicar solito el Cavendish. ¿Qué tal, amigos de todo el agro ecuatoriano? Agroban, el mayor gremio de la agricultura del país, por una idea de nuestro presidente, el ingeniero Gustavo Marún, ha convocado a autoridades, a científicos en el área bananera para tratar un tema vital que es cómo estar preparados ante la amenaza del Fusarium raza 4, una peste que puede acabar con la industria bananera del Ecuador, una industria que lleva más de 10.000 millones de dólares en inversiones y que ya hace más de 40 años sufrió lo que representó para el país en el área bananera perder todo su hectareaje debido al mal de Panamá o cigatoca que destruyó los cultivos de la variedad Gros Michel y que fue necesaria otra multimillonaria inversión para pasar a la variedad Cavendish. Aquí estamos con personalidades como el ingeniero Alfredo Saltos Guale, ex ministro de Agricultura en 2 periodos, como el ingeniero Patricio Almeida, autoridad importante en agrocalidad, como nuestro presidente del gremio Agroban, el ingeniero Gustavo Marún, el ingeniero Ignacio Sotomayor representando a INIAP y un científico experto en cigatoca como es el ingeniero Héctor Calle, quien durante muchos años fue un importante baluarte en la compañía DOL, una de las principales e históricas exportadoras de banano de nuestro país. Queremos abrir este diálogo primero haciendo un recordatorio de lo devastador que fue para el país la llegada de la cigatoca que destruyó los cultivos de Gros Michel y que quien como ministro de Agricultura y un hombre que tiene una extraordinaria memoria nos va a recordar lo que significó primero esto que puede ser para el Ecuador una terrible amenaza. Ingeniero Alfredo Saltos Guale, bienvenido a este diálogo abierto que propone Agroban. Muchas gracias, muy gentil. En verdad, pues, podría decir que soy un testigo superviviente de lo que aconteció en el Ecuador por los años 60, 70 del siglo pasado, cuando efectivamente una raza de Fusarium, la raza tropical luna, devastó con más de 170.000 hectáreas de bananos registradas en esa época en el organismo estatal. La verdad, pues, que no se pudo controlar el mal por los métodos normales, químicos, labores culturales, biológicos, sino que la única posibilidad fue, pues, su reemplazo por una variedad resistente. Felizmente ya el Ecuador, gracias a la investigación en otros países, tenía ya una línea que son las líneas Cavendish, que ahora nosotros tenemos para producción y exportación. De llegar esta variedad Fusarium raza 4, ¿sería peor en devastación para el Ecuador que lo que fue la anterior plaga? Definitivamente, yo creo que sí. En primer lugar, pues el patógeno es mucho más agresivo, a mi modo de ver. No hay pues una respuesta varietal, no se puede decir cambio con una variedad resistente porque lamentablemente comercialmente hablando no tenemos una que esté disponible como para proceder a sustituir, que sería lo ideal, y tampoco los procedimientos pues químicos, biológicos, culturales
dan resultado para controlarla. La única posibilidad en estos momentos es la prevención, tratar de alargar su llegada hasta cuando exista pues una opción válida para enfrentarla. Ante esto, Agrocalidad, ¿qué protagonismo o cómo puede influir para lo que decía el ingeniero Salto Juárez, tratar de prevenir o alargar la invasión de este patógeno en contra de nuestra fruta? Bueno, efectivamente, y muchas gracias por la invitación. Agrocalidad, al ser el ente de regulación y control, el servicio oficial fitosanitario del país, está trabajando intensamente. ¿De qué manera? Junto con el Ministerio de Agricultura. Se ha elaborado ya, hace aproximadamente 8 meses, el plan de contingencia ante la amenaza del hongo Fusarium oxysporum forma especial cubense raza 4 tropical, que efectivamente un buen antecedente que don Alfredo ha dado devastó en la década de los 50 y 60 a la producción bananera. ¿Cuáles son los puntos más importantes que trabaja Agrocalidad? Exclusión. El término exclusión se refiere principalmente a prevención. El hongo no lo tenemos en el país, el hongo no lo tenemos en el continente y hay que trabajar en la prevención. Hemos tomado medidas inmediatas. La plaga fue reportada en Medio Oriente, fue reportada en África, fue reportada en Asia. Inmediatamente se tomó la decisión de impedir el ingreso de materiales productivos, de material propagativo hacia el país. Principalmente el Ecuador ha sido importador tradicional de material propagativo de Israel. Se tomó la decisión de impedir las importaciones de este tipo de materiales de esta zona, que son zonas de riesgo. Y además, impedir las importaciones de Israel y también restringir las importaciones de material de otros sitios, tomando las consideraciones, haciendo las evaluaciones de riesgo pertinentes para poder hacer estas importaciones. Incluyendo Costa Rica y Centroamérica. Incluyendo Costa Rica, incluyendo Honduras, incluyendo México. Es la obligación y el deber de Agrocalidad certificar y autorizar estos sitios de producción de material meristemático para que puedan ser aprobados y puedan ser traídos del país. Esta fue la primera medida de impacto que se tomó ante la alerta de esta amenaza, pero también se debe trabajar y se está trabajando intensamente en el tema comunicacional. Otro de los componentes fue consolidar un plan de contingencia como país que toma y evalúa todos estos aspectos, que son el aspecto comunicacional, la restricción de movimiento de material con potencial riesgo hacia el país, y también medidas internas como por ejemplo la fumigación de contenedores. Nosotros tenemos un comercio muy intenso con países que ya tienen reportado el hongo, como por ejemplo países asiáticos. En China, en Guangdong, ya está reportado desde el año 98 el patógeno, con un incremento paulatino y exponencial de el 2002 al 2012 se reportaron de 12.000 hectáreas ahora a más de 65.000 hectáreas afectadas en esta zona. Entonces, todo contenedor que ingrese al país tiene que ser fumigado, tiene que tener un protocolo de fumigación el cual permita reducir o minimizar el riesgo y la incidencia de transportar el patógeno en este tipo de productos reglamentados, que así se llaman o es el término técnico. Pero además se ha evidenciado que el riesgo mayor no está en la importación de materiales meristemáticos, no está en el tráfico de contenedores, está en los pasajeros. Agrocalidad ya ha desarrollado un manual, una norma para el control de pasajeros. Es decir, la movilización de pasajeros de países que ya tienen reportada la plaga hacia nuestro país directamente o por tránsito por otros países son riesgos potenciales que se están considerando. Es así que este protocolo básicamente lo que hace es identificar estos pasajeros para realizarles un protocolo específico aquí en origen. Pero hay algo adicional y lo conversábamos hace poco con todos los panelistas. Las empresas están siempre en contacto, en vínculo directo con científicos, con investigadores o con gente relacionada al medio y se los trae justamente para temas de capacitación o investigación. Las empresas deben dar las alertas del caso para que a este perfil de científicos, de investigadores, de consultores, se les realice el protocolo debido, para que no exista un riesgo de ingreso de algún tipo de material contaminado hacia el país o hacia las zonas bananeras del país.
presidente de Agroban, el ingeniero Gustavo Marún, desde la óptica del gremio, ¿cómo enfrenta el combatir la raza fusiana? Gracias, Vito. Gracias por el apoyo. Te consideramos como un miembro especial de nuestro gremio. Y gracias a los ingenieros, al ingeniero Wale, a Patricio, al ingeniero Calle, al ingeniero Ignacio Sotomayor, por la apertura para tratar este tema que esperamos difundirlo a nivel de todos los productores. La preocupación de Agroban está fundamentada en que no, como vimos en el video que preparamos anteriormente, los productores están muy mal informados, tienen muy poca información acerca de lo que es el raza 4. Y lo que queremos es evitar tener que tomar medidas post. Debemos de adelantarnos para preparar a los productores en mecanismos de prevención que eviten la contaminación en el caso de que cuando llegue, porque lamentablemente en algún momento va a llegar. Como dice el ingeniero Saltos, la raza 1 fue devastadora, pero tuvimos la suerte de tener el Cavendish. Entonces el Gros Michel desapareció, pero se sustituyó inmediatamente por el Cavendish. Hoy día no hay una variedad sustitutiva que pueda reemplazar al Cavendish. Y el efecto de una contaminación va a ser devastador, porque el banano, como todos sabemos, forma parte importante no solamente de la dieta de los ecuatorianos, sino de los ingresos de divisas y de la generación de miles de puestos de trabajo que quedarían en grave riesgo por la afectación del fusarium. Entonces, la intención de este panel, y gracias por acompañarnos, es la de buscar mecanismos para preparar a los productores que estén alertas a cualquier aviso de enfermedad y tomar las medidas correctivas, educarlos en ese sentido, difundir a través de publicaciones como esta que Vito se ha ofrecido a pasarla a través de todo su sistema gigantesco de comunicación, y nosotros mantenernos como gremio tratando de apoyar las iniciativas de Agrocalidad y de INIAP en cuanto a investigación, transferencia de tecnología y de comunicación, de difusión del problema de raza 4. Bien, ingeniero Ignacio Sotomayor, INIAP, ¿qué participación va a tener o está teniendo ante esta amenaza? Bueno, nosotros como INIAP realmente nos causó mucha preocupación al conocer el impacto de la enfermedad en el sureste de Asia, donde realmente se inició. Hoy ya está en Medio Oriente, está en el África. La enfermedad se va diseminando, impactando de manera significativa la economía de estos países. Hicimos una publicación para dar a conocer, realmente informar a la ciudadanía a todos los niveles, no solamente empresariales, técnicos, autoridades. ¿A qué nivel llegó esa publicación? Bueno, lo hicimos a todas las autoridades del ministerio, dimos charlas, hemos dado charlas hasta la provincia de Lourdes, hemos llegado a las empresas grandes, Dole, Reybanpac, productores individuales, para alertarnos, porque realmente tenemos ya que prepararnos, ¿no? Ya hoy en día tenemos que llegar a tomar medidas de bioseguridad, o sea, todas las medidas que puedan adoptarse a nivel de finca, que impidan el ingreso a los predios y la posterior diseminación, tiene que ya ser implementada. Es decir, ¿se ha creado un manual de parte de INIAP de Agrocalidad o será necesario que lo haga todo el gremio bananero de Agroban para entregarles masivamente a los productores un manual de lo que esto significa y de cómo prepararse? Sí, definitivamente en el documento que yo tuve la oportunidad de entregar esta mañana hay algo, hoy hay que actualizarlo, publicado en el 2012, pero hay que incluir algunas medidas de bioseguridad que podrían ya ser implementadas. Por ejemplo, la desinfección del calzado a las entradas de las fincas,
saber quiénes van a visitar la finca, limpiar los vehículos que llegan, o sea, adoptar la política, como le llaman en Australia, llega limpio y sale limpio. O sea, los vehículos limpios de sus ruedas, porque este patógeno puede diseminarse en el lodo o el suelo que se adhiere a la llanta del vehículo. Las personas que llevan en los zapatos, controlar el movimiento de los visitantes. Hoy en día cualquiera llega a una hacienda, pero hay que organizar esas visitas de tal manera que podamos ya ir creando una cultura de atención a los visitantes. Bien, estamos también con el ingeniero Héctor Calle, que su experticia en el área de Sigatoca, su experiencia de haber trabajado en una empresa como DOL, ¿qué le hace avisorar de prevención o de lo que se nos viene? Bueno, gracias por la invitación. Siempre he dicho que estamos a las órdenes para este tipo de eventos. En todo caso, reitero la importancia y el impacto de esta enfermedad provocada por Fusarium, y ya se ha hablado aquí de las formas en que hay que prevenir. Tenemos el plan de contingencia, que es un manual completísimo, que tuve la oportunidad de tenerlo entre mis manos y lo tengo por aquí, donde está muy bien detallado qué es lo que hay que hacer como medidas preventivas, qué es lo que hay que hacer para erradicar el primer foco o los primeros focos, etcétera. Es un manual de muchas páginas y ahí está el ABC de lo que hay que hacer. Y luego pues se habló de capacitación. ¿Editado por quién ese manual? Ese manual fue publicado por unos expertos que vinieron a dar un seminario, y yo creo que Agrocalidad tuvo mucho que ver en la edición y distribución de aquel manual. No sé si tú te acuerdas, Patricio, pero ese está en plena vigencia y falta difundirlo, creo yo, un poco más entre todos los actores, especialmente entre los productores. Ahí está el ABC. Y luego, como decía Gustavo, Alfredo, en la parte de comunicación, la parte de divulgación, eso son cosas que hay que hacer para que todo el mundo tenga conocimiento pleno de qué es lo que deben conocer, y finalmente empezar a investigar cosas relacionadas con este hongo para tener también tecnología disponible para enfrentarlo cuando él se encuentre presente. ¿Tenemos los laboratorios con la tecnología adecuada en el Ecuador para poder avanzar en la investigación, ingeniero Calle? No creo que existen laboratorios, pero hay que implementar todos los equipos necesariemos. ¿A quién le correspondería? ¿Al gobierno o a la empresa privada? Bueno, a ambos. Yo diría que en algún momento, tal como estamos sentados aquí, deben sentarse todos deben sentarse todos los actores y cada cual contribuir con su parte para manejar este tipo de cosas. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa en estos momentos para luego entrar ya a desarrollar toda la prevención que se va a tomar y las medidas mediatas e inmediatas. Volvemos enseguida con el simposio convocado por Agroban, cómo Ecuador debe prepararse y estar listo para la llegada del Fusarium Raza 4. Ya no compro materiales o plantas importadas, solo compro materiales que están aquí en el país. Hay un solo acceso a la bananera, donde yo le he puesto, digamos, un cajón con cal para que la gente pise por ahí, y también tengo acá otro espacio donde con ciertos productos como creolina, desinfectante para los implementos. La verdad no sé qué hacer, porque como no sé qué es Raza 4, no sé qué hacer para evitar este tipo de enfermedad o que nos va a perjudicar el sector bananero. La prevención, especialmente en lo que es herramientas de trabajo, estamos tratando de concientizar al trabajador, temas que trabajen con materiales desinfectados, totalmente desinfectados, y que no lo trasladen a otros lugares de trabajo. La precaución que puede ser sanitaria. Nosotros en realidad no hemos tomado medidas todavía. Nosotros sí tenemos restringido el acceso de gente no conocido en la finca, pero en el día a día
esos camiones que van por todo lado y estamos expuestos de ser contaminados sin caso que se encuentra aquí en el país. Combatir un problema tan duro para la industria bananera ecuatoriana no solo es a nivel de país, no solo es a nivel de los empresarios privados, sino ya tendría que pasar a ser una política de Estado, pero no solo del Ecuador, sino de todo el continente, porque banano no solo tiene nuestro país, banano tiene Colombia, banano tiene Centroamérica, países como Costa Rica, como Guatemala, que son países donde también se ven amenazados por este Fusarium raza 4. Entonces, economista Alfredo Santos Guale, ¿cómo poder implementar una política a nivel de gobiernos de todo el continente para enfrentar este problema? Bueno, efectivamente el tema del mal de Panamá, su impacto es a nivel continental y obviamente a nivel mundial. De nada le sirve a un país latinoamericano de llegar el hongo a cualquier país latinoamericano si los otros países no adoptan similares medidas para su prevención y luego en el desgraciado caso que llegue combatir adecuadamente o tomar acciones. ¿Hay algún organismo agrícola supranacional tipo FAO acá en el continente para poder combatir el tema y que sea a nivel de continente? Bueno, mire, en el caso de Centroamérica hay un organismo que se llama OIMSA, que lanzó también su plan de contingencia, lo ha difundido mucho. A nivel mundial la FAO tiene inquietudes muy fuertes. La FAO tiene también un plan de contingencia a nivel mundial, está clamando por apoyos, por mayores recursos para poder continuar y aplicar. Y entonces allí es donde hace falta la voluntad política de los gobiernos, de los estados, para apoyar todas las medidas. Muy bien que existan planes, yo creo que hay una muy buena información técnica, hay profesionales capacitados, pero si no hay la voluntad de los gobiernos, de la sociedad en su conjunto para apoyar con recursos, esto requiere muchos recursos. Por ejemplo, lamentablemente tengo que decirlo aquí, la investigación nacional es huérfana en materia de búsqueda de variedades resistentes al mal. Entonces eso tiene que comenzar, pero con todo el apoyo económico que solo se puede lograr en la medida que hay el apoyo político. Felizmente han habido muy buenas reacciones del sector oficial. Por ejemplo, se convocó una reunión de ministros de Agricultura para esto, lamentablemente no se concretó, pero se dio una de viceministros que tuvo pues, un buen nivel político. Le digo que yo, que soy un poco más viejo de lo que estamos aquí presentes, en mi época, cuando habían problemas respecto del banano, fueron varias las reuniones de presidentes de la República. Entonces yo creo que este tema es tan importante que debe llegar a ese nivel. Ya. Ahora, desde el punto de vista de agrocalidad, ¿hay la capacidad para poder diagnosticar el tema, el problema? Así es. ¿Está preparado agrocalidad para el diagnóstico? Vito, así es. Desde que se dio la alerta mundial en el año 2014, 2013, 2014, Agrocalidad inmediatamente comenzó a tomar medidas, fortaleciendo los laboratorios, porque la base de la toma de decisiones es un diagnóstico adecuado. Un componente importante que debe ser fortalecido siempre es el componente de diagnóstico, es decir, laboratorios muy bien estructurados y que tengan esa capacidad analítica. ¿Dónde están esos laboratorios? Agrocalidad tiene su laboratorio de referencia que está en Tumbaco. Nosotros tenemos metodologías de biología molecular y PCR para identificar el hongo inmediatamente sea pues evidenciado una sintomatología. Y también tenemos los laboratorios de referencia, tenemos 7 laboratorios a nivel nacional donde se están estableciendo todos los mecanismos y todos los procedimientos. ¿Están ubicados esos laboratorios? Por ejemplo, en las zonas bananeras, Guayas cuenta con un laboratorio. Tenemos también laboratorios en Cotopaxi, tenemos laboratorios en Loja, tenemos laboratorios en Carchi. ¿Por qué no la provincia que tiene la capital bananera del mundo no tiene un laboratorio? Estamos ya con los laboratorios del oro del Cebá, ¿sí? Tenemos los laboratorios de Enguaquillas, son laboratorios de referencia que actúan inmediatamente ante la presencia de algún síntoma y son derivados, si así lo ameritaría, a los laboratorios de Tumbaco, que son los que tienen su estructura mayor en fortalecimiento, me refiero.
Yo quería puntualizar dos temas específicamente, Vito. El tema de los laboratorios, que sí estamos en capacidad. El plan de contingencia que lo ha desarrollado Ecuador, se lo ha llevado a un nivel regional. Es decir, todas estas acciones que se proponen y que Ecuador ya las está tomando, y las ha tomado desde hace aproximadamente un año, se las está llevando a un nivel regional. Para esto se realizaron 3 talleres importantísimos, y con la culminación de lo que decía don Alfredo, con una reunión de viceministros que fue esta semana. El primer taller, que fue en Guayaquil. El análisis que se hizo es las potencialidades del continente, sobre todo en diagnóstico, en reacción, en capacitaciones. Identificamos cuáles son estos países que tienen estas potencialidades y los juntamos en el taller de Guayaquil. De ahí se conformó un grupo técnico. El grupo técnico tenía, o el objetivo era, en el taller próximo de México, ya definir un plan continental. Este plan, que se lo elaboró en Guayaquil, lo llevamos a la FAO. Hablábamos de cómo es la participación de organismos suprarregionales. Pues en FAO se entregó el plan de América para que sea analizado e incorporado en un plan mundial. Después se realizó en el mes de enero el taller de México. En México ya se definió, y hablando en términos religiosos, se sacramentó el plan de contingencia regional, que deberá ser adoptado por todos los países de América. Ustedes hablaban, tenemos vecinos y tenemos países en América que son productores de banano. De nada le sirve al continente, al Ecuador, si adopta aisladamente acciones, porque el hongo se puede filtrar por países aledaños que tal vez no estén tomando acciones. Es por eso el interés y el liderazgo de Ecuador en que este plan se lo adopte a nivel continental, y así se lo está haciendo. Este plan se lo presentó en la reunión de viceministros, que fue esta semana, el día martes, y el común denominador de las acciones que hay que tomar y de el apoyo político que debe de tener este plan fue efectivamente consensuado con todos los viceministros de la región. Es decir, este plan va a ser promovido a nivel de la región por los ministerios de agricultura de cada país. Ahora, ¿cómo promovemos internamente nosotros, como el gremio más importante del banano en Ecuador, que es Agroban, ante los pequeños y grandes productores? Yo creo que, Vito, este es un tema que va más allá de las fronteras de Agroban. Yo creo que vale la pena hacer una invitación a todos los gremios bananeros del Ecuador para que se involucren en esta campaña y junto con Agrocalidad y el INIAP encontrar vías de difusión adecuadas y eficientes para que los productores estén preparados para conocer y poder discernir sobre qué acciones tomar en caso de que se presente, y más que nada mecanismos de prevención, ¿no? Cómo debemos de cambiar nuestra cultura. Eso forma inclusive parte del concepto de calidad que debemos de tener como productores. Cómo manejar adecuadamente nuestras fincas para que estén limpias, para que no hayan desechos, para que el productor tenga una presentación un poco más higiénica, digamos, de su plantación. Claro. Es importante, ¿no? Ahora, la pregunta para el ingeniero Sotomayor de INIAP: capacitación, acciones a tomar y diagnósticos. Bueno, como decíamos antes, en realidad la labor de prevención es de fundamental importancia implementar en el país, es lo más barato y realmente lo que necesitamos hacer al momento, porque no hay variedades resistentes todavía desarrolladas en el mundo. Entonces la capacitación ahí juega un rol muy importante a todo nivel, porque a veces capacitamos solo a técnicos, pero los trabajadores que están en la finca, que están todos los días viendo la planta, necesitan estar capacitados para que ellos apoyen para detectar en algún momento un determinado problema y saber diferenciar también de otras enfermedades que también son graves, como el moco del banano. Estamos conectados nosotros como INIAP, somos parte de la Red Internacional de Investigación en América Latina y el Caribe, y nos mantenemos siempre en contacto para ver
cuál es lo último en investigación que hay, si hay la posibilidad en algún momento de que se haya logrado desarrollar variedades resistentes para poder introducirlas en un momento, ver su adaptación y ganar tiempo en ese sentido. No hay todavía variedades. No hay todavía variedades, se están probando algunas promisorias en algunos países, en Taiwán, en China, en Filipinas, pero todavía están viéndole las características agronómicas que presentan y también utilizando el cultivo del banano como un cultivo anual, no como un cultivo perenne como el que nosotros pues acá tenemos. Por el lado de diagnóstico también estamos en contacto con la Universidad de Wageningen. Ellos están desarrollando todas estas metodologías de diagnóstico, van evolucionando año tras año. Y si nosotros llegamos a contar con metodologías de diagnóstico que lo podamos hacer en 5 o 10 minutos, podríamos, en caso de que se detecte un problema en un determinado momento, actuar rápido. Por ejemplo, hay tecnologías que ahorita conocemos no duran un día, pero hay la posibilidad de que podríamos incorporar unas tecnologías de menor duración como la que está desarrollando el doctor Quema en la Universidad de Wageningen. Sería muy importante. Y la otra, pues, promover, como decía el ingeniero Marú, el uso de buenas prácticas agrícolas. Se hizo un gran esfuerzo con Agrocalidad, interactuó casi todo el sector para que el sector bananero, valga la redundancia, utilice buenas prácticas agrícolas de sanidad, ya comenzar a prepararnos en ese sentido, manejar todos los aspectos que conlleven a una mejor sanidad en las plantas. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes el ingeniero Héctor Calle, que es un experto en el tema de Sigatoca, nos va a hablar un poco de la investigación que acá se ha desarrollado en el Ecuador y cuáles serían las prácticas alternativas para estar listos, en teoría por lo menos, y ojalá sea en la práctica, ante la llegada de que puede ser un factor devastador para la industria bananera ecuatoriana. Sí, efectivamente hay mucho que hacer en el campo de la investigación, que es una de las aristas que van a ayudar a minimizar el problema si es que existiese en algún momento. Si estuviera en sus manos el caso, ¿cómo desarrollaría usted la investigación? Hay muchos temas de investigación que se pueden hacer en ausencia del patógeno en Ecuador. Yo diría que uno específico puede ser desarrollar una tecnología en cuanto a población y distribución de las plantas en una bananera. En este momento la tecnología disponible tiene que ver con movimientos de plantas o de hijos de plantas a tantos metros, inclusive kilómetros de distancia entre una finca y otra finca, entre un sector de una finca y otro sector de otra finca, el traslado de material para acomodar la población de plantas por hectárea y para acomodar la distribución de esas plantas en una hectárea determinada o en una finca determinada. Una de las medidas para evitar la diseminación de la enfermedad en el evento de que ya esté presente aquí en el Ecuador es justamente evitar el traslado de material de un sitio para otro. Entonces se puede investigar desde ya una tecnología diferente que acomode la población de plantas por hectárea, acomode la distribución de plantas por hectárea, alternativa en vez del traslado de plantas. Esa es una de las cosas que los técnicos especializados pueden hacer específicamente para tener tecnología disponible. Lo que decía Ignacio, con las buenas prácticas agrícolas, ahí hay un inmenso campo de investigación, siempre se van a necesitar recursos, el fortalecimiento con la Universidad de Wageningen, que está en el top de las universidades agrícolas del mundo, donde inclusive ahí hay un ecuatoriano ahí haciendo un PhD. ¿Quién ahí es el ecuatoriano? Es un muchacho de apellido Wong, no me recuerdo el nombre, pero es del SPOL. El SPOL tiene un convenio, así como tendrá Agrocalidad, como tendrá el INIAT y con los contactos con Gerquema, etcétera, pero hay que fortalecer eso. Ellos tienen un invernadero grande, un vivero grande donde están estudiando Fusarium raza 4 específico. Entonces que vayan más ecuatorianos para allá y que vengan con pleno conocimiento de toda esa tecnología que desarrolla esa universidad, sería fabuloso. Entonces eso hay que fortalecerlo en el campo investigativo. Muy bien, vamos a entrar ya en la última intervención de cada uno de los exponentes. Nosotros brevemente nos vamos a una pausa para regresar inmediatamente en la parte final. Prohibir en su totalidad la importación de plantas de otros países.
Y segundo, al agricultor bananero, ayudarlos con trípticos o algo que puedan familiarizarlos cómo se desarrolla la enfermedad y cuáles son sus, por ende, las partes sanitarias por cuidar al cultivo. Prestigiosos. El país, el Ecuador, es un país prestigioso, de buena producción, lo ha demostrado a nivel mundial. Tenemos técnicos, muy buenos técnicos aquí, gente que se prepara por fuera del país, pero esto es de equipo, pues. Esto es de inversión. Hay que invertir plata en este asunto y yo me imagino que la mejor manera que el país podría poner efecto sería en plan pilotos. Los planes pilotos son tan importantes que usted dice, vea, eso tiene que le estamos demostrando que esto podría salvarnos de una u otra manera, ¿no? Porque lo mejor que usted puede tener en el mundo, en la vida, de lo que hace, son los resultados. Y el resultado de un plan piloto debería ser óptimo a nivel de gobierno. Pónganlo de ejemplo en un sitio, pónganlo en otro sitio y nosotros iríamos mejorando, o por lo menos interesándonos en que no llegue pues esta plaga pues que nos arrasaría. Bueno, yo creo que debería invertirse en la investigación del Raza 4 y alertar a todo el productor bananero, más que todo por medio del MAGAP o las entidades que tengan laxo con el MAGAP, de alertar al productor bananero de qué forma pueden ellos evitar este problema. Yo creo que es importantísimo que los organismos de control tengan claro y en este momento se magnifique un protocolo de cómo defendernos de la enfermedad en sus inicios, cómo identificarla para estar preparados. Bueno, nos vamos ya en la parte final con las conclusiones de este foro convocado por Agroban, donde están protagonistas importantes en la industria bananera ecuatoriana, y justamente el ingeniero Alfredo Saltos tiene informaciones muy valiosas recogidas por científicos de diferentes partes del mundo que tienen sus percepciones de lo que está sucediendo en relación a una difusión dolosa del mal de Panamá. Sí, efectivamente el problema del mal de Panamá es un clamor mundial. Increíblemente son los consumidores, a mi modo de ver, los más preocupados porque se termine el banano, porque el banano se ha metido en el corazón y en la sangre del mundo. Cada día se come más banano, nadie lo puede. Igual que una fruta es un alimento. Exactamente, y ciertas cualidades nutricéuticas que le llaman ahora especiales que tiene el banano, lo hacen más apetecible, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho tres cosas. Primero, el doctor Randy Ploes, que es un gran investigador en esto, en mal de Panamá, en la Universidad de Florida, en el sur de Florida, me dijo, mira, no te confíes en esas variedades que se están encontrando, porque no tienen resistencia absoluta. Primero dice, la resistencia depende de la cantidad del patógeno que exista. Cuando es bastante, la resistencia tiende a desaparecer, que no se veía en el Cavendish frente al Grosmiche. Primero. Segundo, me dice, los países tienen que preparar un plan de contingencia que vea mucho lo que ha hecho los Estados Unidos en un plan para prevenir el ataque terrorista mundial, porque ellos han encontrado, luego de la destrucción de las Torres Gemelas, que los terroristas internacionales en sus planes macabros tenían una lista de hongos que pudiesen afectar plantaciones bananeras y afectar empresas americanas, y en primer lugar, en una calificación estricta hecha por profesionales americanos, se encuentra el Fusarium Raza Tropical 4. Según él, es muy fácil trasladar para causar daño el hongo de un lugar a otro. Y que a mí me aterra. Nosotros somos cándidos, oiga. Claro. Por ejemplo, Contecón, perdone que le diga esto, no sé si voy a afectar intereses. Contecón es una empresa filipina. Filipinas es uno de nuestros principales competidores de banano, que nos sacó de Japón, nos sacó de Corea. Quiere sacarnos de China. Y entonces hay que tener mucho cuidado, oiga, de tal manera que cada día esto se torna pues más difícil, más grave, de mayor preocupación, y preocupación a nivel continental. Bien, ¿qué instalaciones ya
definidas tenemos nosotros en aeropuertos y en sitios estratégicos para prevenir la llegada de este hongo? Bueno, efectivamente, y considerando esos potenciales riesgos que don Alfredo también nos ha conversado, ya se están implementando pediluvios en aeropuertos. ¿Qué quiere decir esto? Estos son unas mantas de desinfección no invasivas que lo que permiten es que el pasajero que ingrese desde cualquier origen ingrese al país con su calzado y su equipaje desinfectado. Además tenemos un perfilamiento de pasajeros. ¿Qué quiere decir? Estamos trabajando intensamente como Ministerio de Agricultura y como Agrocalidad, identificando pasajeros de riesgo de los países donde ya está presente el hongo. Y las embajadas tienen la tarea de informarnos pues cuando haya una movilización de pasajeros desde esos países hasta el Ecuador. Entonces, a nivel de aeropuertos ya se ha implementado todos estos sistemas, evaluación de riesgo de pasajeros y la implementación de las mantas de desinfección en aeropuerto de Quito y Guayaquil. Además, nosotros sabemos que el flujo de contenedores con otros continentes es sumamente importante. Es por eso que ya hay la disposición por un acuerdo ministerial, el acuerdo 412, donde se dispone que todos los puertos y todas las bodegas y centros de consolidación de contenedores tienen que implementar arcos de desinfección. ¿Hasta cuándo es la fecha? ¿Y quién va a controlar eso? Bueno, Agrocalidad es el ente de regulación y control sobre todos estos sistemas de implementar. La fecha es un mes, a partir de la semana pasada que se sacó la resolución, tienen todos los operadores de puertos y de patios de consolidación o de bodegaje de contenedores que implementar estos sistemas que son arcos de desinfección. Todos los contenedores que ingresen al país van a ser atomizados, van a ser desinfectados. Bien, sobre todo los de Contecón, ¿no? Bueno, es uno de los puertos considerados obviamente. Agroban, como el gremio líder, ¿qué transmite a los demás gremios bananeros del país, de las diferentes provincias bananeras que tenemos en el país? Sí, Víctor, en primer lugar quiero reiterar mi agradecimiento por el apoyo tuyo y por la visita de INEAP y de Agrocalidad, en las personas de los ingenieros y del ingeniero Héctor Calle y del ingeniero Saltos, que definitivamente han aportado mucho para ir difundiendo este problema que en realidad nos tiene sumamente preocupados. Y finalmente pues invitar a los gremios a sumarse a esta campaña de difusión y a solicitarle a INEAP y a Agrocalidad que nos incluyan dentro de sus planes de difusión, porque nosotros somos los que estamos en contacto directo con los productores y tenemos de pronto facilidades para llegar con el mensaje a cada uno de ellos para que conozcan y tomen medidas de precaución para evitar contaminar. O sea, directo a la finca. Directo a la finca. Si hay necesidad, yo pienso que va a ser muy fácil levantar recursos para imprimir. Somos 8.000 productores, a cada productor le damos un folleto muy claro, muy explicativo, como los que tiene Agrocalidad o como la publicación del INEAP. Es evidente que hay que hacerlo, ¿no? Es necesario, imperativo. Perfecto. Ingeniero Sotomayor, sobre el planteamiento que realiza el diputado Mario, presidente de Agroban, del material de los cultivos, ¿cómo procede en este caso? Sí, nosotros podemos apoyar a este proceso contribuyendo con la elaboración de material de difusión, no solamente sobre mal de Panamá, sino sobre otros problemas cuarentenarios, para que la gente lo vaya conociendo y estemos preparados, porque el cultivo del banano es uno de los cultivos que está siempre amenazado por plagas y enfermedades. Entonces, una manera de preparar a nuestra gente es a través de la difusión con material sencillo que puedan ellos entenderlo y ponerlo en práctica. Otra cosa que estamos nosotros apoyando es cuando un productor tiene a veces una preocupación, ve una plantas en sus predios con síntomas similares a mal de Panamá. Entonces vamos y hacemos el correspondiente diagnóstico de campo y bueno, afortunadamente hasta ahora no, o sea, aparentemente usted puede ver una planta con síntomas similares. Ha habido casos. Aparentemente.
Ya nos han denunciado algunos casos, pero ya provincia? haciendo un examen exhaustivo en alguna finca de los ríos, pero son problemas provocados por la interacción de algunos patógenos como nematodos, picudos y bacterias, pero no tienen nada que ver con el mal de Panamá. Pero los síntomas aparentes pueden ser confundidos, pero vale la pena que el productor se preocupe y vaya denunciando estos casos para que el personal especializado de agrocalidad y técnicos de MAGA puedan acudir en ayuda y realmente ratificar o desechar la presencia de esos problemas. Bien, terminamos con la intervención del ingeniero Héctor Calle sobre la capacitación y la difusión debida de todo lo que se ha planteado aquí en esta mesa, donde se ha tratado a fondo el tema de cómo estar listos para un posible ataque del Fusarium raza 4. Sí, yo diría que las ideas están claras, los planes están escritos, y sobre la exclusión del patógeno, que es lo más importante en este momento porque no está en el Ecuador, eso hay que enfatizarlo, y la capacitación, la comunicación y difusión. Reitero, las ideas están claras, los planes están ahí, hemos escuchado muy congratulados lo que ha manifestado Patricio en la parte de agrocalidad. Yo creo que están bien capacitados y bien aprovisionados de los laboratorios correspondientes. Falta hacer algo más, pero en ese camino están. Lo hemos escuchado a Ignacio también precisar qué es lo que pueden hacer en la parte de difusión. Y entonces sería excelente que después de un tiempo mediano plazo, digamos que a 6 meses, nos sentemos aquí mismo, los mismos actores o más actores u otros actores, que conversen de lo mismo y que ya hablemos de números. ¿Qué porcentaje de charlas han dado? ¿Qué porcentaje de productores han sido capacitados? ¿De técnicos han sido capacitados? ¿De la opinión pública sabe del problema? Entonces ahí vamos a saber cuál es el avance en efectivo de todo lo que ya está planificado. Magnífico. Amigos, muchas gracias por su atención a esta propuesta que el mayor gremio productor de banano en el país, que es Agroban, que conlleva y protagoniza la presencia de productores de las provincias más bananeras del Ecuador, en este caso Los Ríos, Guayas, El Oro, etcétera, y que por supuesto bajo la presidencia del ingeniero Gustavo Marún lo que busca siempre es que la industria bananera ecuatoriana sea competitiva, y para ello se trabaja en las mejores prácticas y en la prevención de lo que puede ser para el banano lo que en su momento fue para el camarón la mancha blanca, que no llegue la mancha verde al Ecuador. Muchas gracias y felicidades.